Bien, culmina hoy en este pleno una iniciativa legislativa a la que Geroa Bai pone convencimiento y satisfacción sin ningún tipo de reparos. Y a lo largo de su tramitación ya hemos dejado claro que la importancia, la trascendencia, mejor, que para mi grupo tiene el asunto de la vivienda. Esta importancia viene dada sencillamente porque se trata de un bien fundamental y que está en la base del desarrollo del proyecto de vida personal o familiar de cualquier ciudadano o ciudadana. Pero además, junto con el papel que, como digo, desempeña en la vida de la población en general, no se puede olvidar que disponer de una vivienda tiene una enorme relevancia en cualquier proceso de inclusión social y es en sí un elemento definitivo en la prevención de cualquier proceso de exclusión. Esto es así porque la situación de exclusión en lo residencial, podríamos decir, está íntimamente relacionada con la exclusión social en otros ámbitos de la vida, como lo relacional e incluso lo laboral. Evidentemente no es lo mismo tener un techo, así sin más, como la mera alternativa a la calle, o disfrutar de una habitación compartida, que disponer de una vivienda digna y adecuada a las características y situaciones de cada persona o grupo familiar. En consecuencia, hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada supone, por el lado de las personas, corregir, entre otras, las situaciones de tantos jóvenes que no tienen capacidad económica para emanciparse de su familia de origen. Situaciones de hacinamiento y de problemas de convivencia por carecer de un espacio propio y situaciones de pobreza energética que obligan a muchas personas a mantener sus casas en unas temperaturas por debajo de lo mínimamente saludable. Mientras, por el lado de lo material, de los edificios, supone recuperar y acondicionar inmuebles en condiciones deficientes y poner en servicio las muchas viviendas vacías existentes. Entendemos que el alcance de las modificaciones de la Ley 10/2010 del Derecho a la Vivienda de Navarra y del Decreto Foral 61/2013, que ahora aprobaremos, no es tal que puedan por sí mismas dar una solución integral al problema de vivienda que tiene la ciudadanía navarra, habida cuenta del rumbo que esta cuestión ha seguido en los últimos años en los problemas referidos, entre otros, unos precios inalcanzables de las viviendas del sector libre, justo cuando la precariedad económica y aun la pobreza han crecido de manera intolerable. Una grave insuficiencia de las viviendas protegidas, cuya demanda es de casi 5.000 solicitudes pendientes, o un incremento de los hogares que pasan frío en la comunidad foral, cifrado en un 100% durante los primeros años de la crisis, entre 2007 y 2012, alcanzando una cifra de alrededor de 7,7% del total, que declaraban en 2012 no tener una temperatura suficientemente cálida durante los meses de invierno. Por esto, creemos que para intervenir de manera global en el asunto de la vivienda es necesaria la elaboración de un plan estratégico de vivienda tal como quedó plasmado en el acuerdo programático y tal como la propia ley prevé. Plan que habrá de ser el marco en el que se realicen otros debates pendientes acerca del derecho a la vivienda, por ejemplo. Y para ese abordaje integral son también de indudable importancia e incidencia todas las medidas que el Gobierno ya ha tomado y está tomando, como son la recuperación de las ayudas a la promoción de vivienda en alquiler, la rebaja del módulo de la VPO y otras que tienen que ver con la sociedad pública en Asubinsa. Entre estas últimas queremos destacar el objetivo marcado por la citada Asubinsa de llevar a cabo la promoción directa de viviendas, construyendo 500 viviendas protegidas para alquiler, y las modificaciones ya introducidas en la bolsa de alquiler con objeto de ampliar tanto el número de viviendas puestas a disposición de las personas que las requieren como que las actuaciones se extiendan a todas las localidades de Navarra. Pero de la misma manera que reconocemos que otros elementos son necesarios, dada la magnitud del problema al que nos ha llevado el que algunos hayan convertido la vivienda en un mero objeto de especulación, también pensamos que las medidas que hoy aprobamos constituyen un nuevo paso, un paso importante, en la línea de conseguir nuestro objetivo general de favorecer el acceso a la vivienda. Y nos parecen importantes desde el momento en que están centradas en conseguir varios objetivos más específicos que compartimos plenamente. Fundamentalmente, impulsar el alquiler protegido por medio de la promoción de nuevas viviendas,
ajustar el arrendamiento a la capacidad económica de las familias inquilinas, facilitar el acceso a una vivienda, especialmente por parte de los colectivos más vulnerables, fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas y, por último, lograr un parque residencial más eficiente y accesible. La mayoría de las medidas que constituyen el contenido de la proposición de la ley se orientan a la consecución de estos objetivos. Así, tanto el fomento de las cooperativas de vivienda como el fomento de las cooperativas de vivienda a través del nuevo régimen de cesión de uso, como las subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler o del 50% para entidades locales que rehabiliten viviendas vacías y las destinen al alquiler, buscan dar un nuevo impulso al alquiler protegido, incrementando el número de viviendas con ese carácter. La rebaja del precio del arrendamiento, que supone entre un 8,05 y un 14,67% menos respecto a los precios de 2015, se hace con la pretensión de ajustar el arrendamiento a la capacidad económica de las familias inquilinas. Medidas como la posibilidad de dotar de la reserva para BAIS en promociones ya adjudicadas donde no se dotó dicha reserva, cuestión a la que, por cierto, presentamos hoy una enmienda in voce que será explicada un poco más adelante. La creación de una nueva reserva para arrendamiento para personas solas, una mejora de la puntuación para personas desahuciadas, la concesión del 75% de subvención si las inquilinas son perceptoras de renta garantizada, que tendrá carácter general y ya sin límite temporal, se plantean para facilitar el acceso a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y, evidentemente, son los objetivos de fomentar la rehabilitación y lograr un parque residencial más eficiente y accesible los que están detrás de toda la relación de medidas que se articulan de flexibilización de los requisitos para acceder a las ayudas, el aumento de las subvenciones y la declaración como protegibles de nuevas actuaciones. Algunos ejemplos de estas medidas que digo son las modificaciones en cuanto a ampliar la superficie de la nueva vivienda creada como consecuencia de agregar o unir viviendas existentes, la rebaja del presupuesto mínimo para poder considerarse actuación protegible de 6.000 a 2.000 euros, el aumento de los porcentajes de subvención adicional para colectivos determinados, el incremento de los porcentajes de subvención para la adaptación interior de viviendas de personas con discapacidad grave, y la nueva formulación introducida en el trámite de enmiendas, más ambiciosa y avanzada, más adaptada a las directivas europeas también, a la par que más exigente con las sociedades públicas promotoras de viviendas, para la promoción de edificios de consumo de energía casi nulo. Bien, pues como digo, queremos dejar claro una vez más que por parte de Geroa Bai no tenemos ninguna duda de la necesidad y de la oportunidad de las modificaciones propuestas. La mayoría de ellas están recogidas en el acuerdo programático y pensamos que todas ellas forman una batería de medidas que abarcan multitud de aspectos relacionados con el acceso a la vivienda. Indudablemente habrá que valorar los efectos que tienen y medir su eficacia, pero de cualquier modo estamos convencidas, y por eso apoyamos esta proposición de ley, de que tanto las modificaciones de la propia Ley 10/2010 como las del Decreto Foral 61/2013 van a servir para garantizar, siquiera por la vía de los hechos, el derecho al acceso a la vivienda, no solo por parte de la población en general, sino además por la de las personas que más dificultades tienen para ello. Mila esker.